Por favor, licenciada Luisa Delgadillo, arranque usted. Muchas gracias, Eduardo. Doctor, qué gusto saludarlo, Julio César. Buenos días y bienvenido a Diálogo. Luisa, el gusto es mío. Gracias por la gentileza de atenderme. Muy gentil. Bueno, lamentando profundamente la muerte de estas 4 criaturas que ponen nuevamente el dedo en la llaga y no hace sino ratificar que Ecuador es uno de los países más peligrosos del mundo y con una muy mala calificación en lo concerniente a lo que es la implementación y resultados en la justicia civil y penal. Ocupamos el puesto 142, siendo la ciudad de Guayaquil sin duda la de peor referente, donde la situación definitivamente va de mal en peor. ¿Qué es lo que está pasando y qué le falta al gobierno recientemente posesionado del señor Daniel Noboa para poder comenzar a dar un giro de timón y cambiar esta situación tan lamentable? Bueno, permítame decirle, Luisa, que creo que hay un error en el ranking del estatus de la justicia en el Ecuador. Creo que el número debe ser, por lo menos, una situación peor. Alguien nos ha querido hacer algún bien poniéndonos ahí, pero realmente creo que estamos peor. Yo creo que hay que tenerlo claro. Los problemas son varios. El problema del Ecuador en general en seguridad y justicia, que están directamente vinculados, es un problema sistémico, no es de este gobierno, no es del anterior, es de toda la vida. Diría yo, me atrevería a decir que es de la existencia de la República. Se ha agravado en los últimos años porque la justicia pues pasó a ser un botín político. La independencia judicial es una quimera, eso no existe. Usted ve cómo se matan y nadie explica y hacen lo que le da la gana con un concurso de renovación de Corte Nacional en la que evidentemente hay intereses particulares, políticos y propios de la misma Corte Nacional de Justicia. ¿Qué le falta al gobierno? Hay que tener claro que es una lucha, primero desigual porque el delincuente puede disparar a mansalva, el policía se tiene que cuidar, no puede disparar a mansalva. Es desigual porque la delincuencia organizada tiene los recursos que el Estado en estos momentos no tiene la agilidad para comprar lo que tenga que comprar para irse contra el Estado tiene que seguir trámites engorrosos. Pero esta lucha no va a empezar por buen camino si la solución es hacer más cárceles y salir a ver a quién detienen, si es que detienen a alguien, porque cuando la policía hace un buen trabajo, puede ser que en la justicia ese trabajo quede deshecho por razones A o X que no necesariamente pasan por corrupción, pasan también por miedo y hay que decirlo. ¿Qué tienen en común? ¿Cuál es el común denominador entre la droga, los sicarios, las armas, las balas y la corrupción? El dinero. Si usted ataca la estructura financiera de esta gente, se acaba este problema en gran medida. He leído que el exdirector de la UAFE dice que solo en el año anterior encontraron actividades inusuales de probablemente lavado de activos por 285 millones. En el Ecuador se lavan 5.000 millones. Solo un delincuente que fue capturado en Colombia, creo que le llaman el gato o algo por el estilo, tenía empresas y había lavado 17 millones. Entonces, el Ecuador se ha convertido en una lavandería de 250 y pico de mil kilómetros cuadrados. Si usted no ataca eso, no importa que usted tenga los mejores jueces, los mejores fiscales, porque siempre habrá dinero suficiente para corromperlos o para mandarlos a matar, ¿verdad? Si usted no ataca eso, siempre habrá dinero suficiente para armas, balas, logística y todo, y el Estado siempre va a estar en una situación desigual y en consecuencia la ciudadanía. Ahora, repito, esto no es un problema del Ejecutivo. Aquí tiene que funcionar la Fiscalía, la UAF, el SRI, los fiscales, los jueces. Si no hay un trabajo mancomunado, yo, por ejemplo, no conozco si hay una mesa de seguridad en la cual todos estos organismos se estén reuniendo para decir, a ver, cuáles son los protocolos que hay que crear para que cuando se detiene a alguien, la policía no se equivoque, no salgan con que el parte pasó las 24 horas y tuvieron que aflorar al delincuente. ¿Cuál es el protocolo para que la policía, la fiscalía a partir de ahí inmediatamente proceda para que el juez tal cosa? ¿Cuál es el protocolo para que en caso que a un juez le caiga un caso de flagrancia de un alto líder de una banda, automáticamente mandarle cuatro funcionarios del GIR bien armados, con equipo de grado militar para protegerlo, para evitar que lo amenacen antes de la audiencia de flagrancia, lo mismo al fiscal? Eso yo le aseguro que no existe. Y mientras eso no exista, los funcionarios van a seguir teniendo o miedo o la excusa del miedo para no actuar como corresponde. Entonces creo que es un trabajo que no solo corresponde a este gobierno, sino al Ejecutivo como tal, sino también a las demás funciones. Por ejemplo, el Legislativo está preocupado de bajarse una fiscal porque quieren impunidad. ¿Por qué mejor no se sientan a cambiar las normas que hay que cambiar, más allá que el problema no es estrictamente de normas, para garantizarle a la ciudadanía algo más
que simplemente juicios políticos que al final del camino no resuelven nada, porque no es que esta gente termina presa ni mucho menos. Julio César, precisamente hecho ese diagnóstico en esta primera parte de su intervención, ¿qué salida tenemos y cuáles son esos cambios en la ley o en las normativas legales hacia donde debería apuntar el Poder Legislativo? ¿Me escuchó? Mira, sí, los cambios en las leyes y en las normativas. A ver, repito, no debemos enfrascarnos en creer que los cambios son estrictamente legales, porque eso implica, como ha pasado siempre, tirar el problema un año adelante, porque cambiar una norma, si es orgánica, peor aún, toma por lo menos un año, si no es más. ¿Qué es lo que yo creo que debe hacer? Por ejemplo, la UAFE. La UAFE debería contratar un software con inteligencia artificial que permita vincular a todas las personas entre sí. Si usted revisa la cédula de una persona que está casada, solo con un número de cédula, usted revisa la cédula, usted sabe, sale el nombre del esposo, el nombre del papá y el nombre de la mamá, cuatro nombres. Con un número de cédula, un software con inteligencia artificial, usted puede saber automáticamente todo de la vida de esta persona. Quiénes son y han sido los esposos, los hijos, los primos, los yernos, cuñados, los hermanos, los abuelos, los padres, los padrastros, todo. Y va a saber automáticamente así mismo qué bienes, qué empresas, qué inversiones, quién tiene todas estas cosas. El software que tiene la UAFE no es malo, pero necesita algo más, que automáticamente va a generar en tiempo real una alerta. ¿Por qué? Los notarios sí reportan, porque si no los destituyen, cuando hay compra de bienes raíces, no necesariamente sospechosas. Los bancos reportan diariamente las transacciones. La pregunta es, si toda esa información llega a un punto que se llama la UAFE y la UAFE no tiene cómo tabularla, ¿de qué sirve? Es como que usted tenga los votos, pues no los puede contar. ¿Qué resultado va a tener? Ninguno. Entonces hay que empezar por ahí, para empezar a atacar eso. La Fiscalía requiere también recursos. La Fiscalía no siempre actúa porque a veces no actúa no porque no quiere, sino que no tiene personal, no tiene recursos. Yo lo que he dicho es que debió haberse creado una ley para que esos 10, 12, 20, 50, 100 millones, no lo sé, que a veces nosotros nos enteramos por los medios que se incautan al narcotráfico. Están durmiendo el sueño eterno, se está pudriendo porque el dinero es papel en los bancos. Debería haber la posibilidad de utilizarlo de manera inmediata y repartir 25% para la Fiscalía, 25% para la justicia, 25% para la policía y 25% para centros de rehabilitación de adicciones. Ahora, que si más que mañana hay que devolverles el dinero si ganan el juicio, bueno, asegúrense de crear una unidad de seguimiento para que no ganen el juicio. Pero además, si gana el juicio, hágale lo que le hacen al ciudadano común y corriente. Le devuelven con una nota de crédito y vaya a ver usted cómo la cobra y cuándo la cobra y cuál es el castigo. Pero a ellos les devuelven en efectivo. Entonces, este país no puede seguir al revés. Julio Entonces, César. esas son cosas que no requieren de mucho, pero sí pueden hacer mucho. Julio César. Ahora, otra cosa que tiene usted que hacer es acabar con estos centros, comandos, ciudades, estados, en donde la Constitución la ponen ellos, que me refiero a las cárceles. Si usted no acaba con eso, pero un delincuente no tiene miedo de ir a la cárcel, al contrario, es un orgullo. ¿Y sabe por qué? Porque cuando va a la cárcel está cerca de sus líderes y pueden hacerse ver que él es valioso para la organización, es un premio. Y la sociedad no gana nada metiendo a la gente presa, porque usted saca de las calles al que arranque un celular y cuando lo mete a la cárcel sale experto en sicariato y en tráfico de drogas. La pregunta es, ¿qué ganamos como sociedad? Nada, yo prefiero tenerlo arrancando celulares. De tal forma que eso también es un punto que hay que atacar. Y algo que tiene que hacer, que le he oído a la ministra el día de hoy, es que está haciendo convenios con los Estados Unidos y con Europa. Me parece bien, porque el Ecuador no puede seguir poniendo los muertos y la plata. Es hora de que ellos, porque son sus ciudadanos y es su salud pública la que se afecta, ¿verdad?, empiecen a poner la plata para combatir desde aquí este flagelo. Julio César, ¿usted ha tenido acceso al contenido o al alcance del plan Fénix en cuanto a su parte medular? No, creo que nadie, más allá de 4 o 5 personas en el gobierno, lo cual en cierta forma es correcto, porque también hay que tener claro que esto no va a dar resultados de un día para otro. Usted una enfermedad que tiene niveles de cáncer con metástasis no lo resuelve de un día para otro. Y dos, es correcto que no se sepan ciertas cosas, porque lo contrario pues es como que usted le diga a la delincuencia qué va a hacer, evidentemente no va a tener resultados. Pero si usted quiere que tenga resultados, tanto las capacitaciones que ha anunciado la ministra como el día de hoy, como el plan Fénix, usted tiene que hacer una depuración con pruebas de confianza casi que poco y más todas las semanas, en todas las militares y en todas las fuerzas públicas, porque no hay que desconocer que está severamente infiltrada. Y si usted le pregunta a un experto en Colombia cómo resolvieron gran parte del problema de la inseguridad, le va a decir, hubo una depuración intensa en Fuerzas Armadas y en la policía, de lo contrario esto no se hubiera podido hacer. Muchas gracias de mi parte, Eduardo. Te agradezco, Luisa. Julio César, ya topamos la primera parte, que era del famoso rating, y lo que tú dices es que es mucho peor.
Yo hoy quiero, en esta parte final, porque sé que te tienes que retirar antes de las 10 de la mañana, hablar de dos temas concretos. El uno tiene que ver con los jueces de la Corte Nacional y esta elección, digámoslo así, a dedo, los dijeron, se quedan tantos años más y el concurso sigue adelante. Por otro lado, cuando internacionalmente han venido voceros internacionales que han dicho que está mal, y cuando la misma Corte Nacional que nombró al presidente de la Judicatura le ha dicho que no tiene su respaldo, pero esto sigue, y sigue perdiendo la gente, sigue perdiendo el Ecuador, y se siguen, y como dices tú bien, esto es político, pero también hay intereses, ¿no? Y eso es real. Mira, hay un artículo del Código Orgánico de la Función Judicial que permite deshacer este concurso. No se lo deshace porque evidentemente hay intereses creados aquí, incluso de jueces de la misma Corte, que estuvieron en contra de que haya una resolución combinando al Consejo de la Judicatura a corregir las cosas. Ahí, por ejemplo, la Asamblea debería hacerse ver, como se dice vulgarmente. Porque si están tan preocupados de saltarse el orden cronológico de los juicios políticos para perjudicar a la fiscal general y en consecuencia al país también, y cosas por el estilo, ¿por qué mejor no hacen eso? Se saltan el orden cronológico y procesan ya políticamente a los de la judicatura y los destituyen. Y se toman la molestia a los poderes que tienen que enviar las ternas de escoger gente que sepa, ya, gente que entienda el sistema judicial cómo funciona, gente que ha litigado, que tiene 10, 15, 20 años litigando, no de título de abogado, porque gente que tiene título de abogado y por X razones se han dedicado a otras actividades, pero no tienen la experiencia en el sistema judicial. Entonces, la legislatura debería fiscalizar y debería sentar un precedente. ¿Por qué? El Ecuador quiere ejecutar una sentencia en el extranjero, se ríe. O sea, ¿de dónde viene esa sentencia para ejecutar? El Interpol. ¿Qué es lo que pasó con el señor Correa? El Interpol. ¿De dónde viene? ¿De Ecuador? No pase tiempo. Guárdese en el cajón que eso es una broma. Somos una broma en el extranjero en materia de justicia. Somos una broma. Y con cosas como esta seguimos siendo una broma. Entonces, el problema, ¿sabes cuál es? Básicamente dos cosas. Que cuando la justicia no funciona, la gente hace justicia por mano propia. Entonces, Claro. es lo que tú ves en las calles. Agarran a un delincuente, lo ajustician. El que mañana o más tarde no quiere repartirse con un socio porque van a romper la sociedad, lo manda a matar. El que mañana no quiere repartir los bienes con la esposa porque se va a divorciar, la manda a matar. La justicia, estamos entrando a un tema de anarquía. Segundo, no importa qué tan buenas sean las leyes de inversión que hagas, no importa qué tan buenas sean las leyes laborales que hagas. Cuando hay un conflicto entre inversionista y terceros, van a la justicia, si la justicia no funciona, nunca más vuelven a invertir. Si mañana o más tarde se produce un conflicto entre los trabajadores y el empleador, van a la justicia para que dirima. Si la justicia no funciona, nadie quiere volver a dar empleo. Entonces, la justicia es el más importante de los pilares de un Estado, sin embargo, sigue siendo el patito feo en cuanto a recursos y en cuanto a la calidad de los jueces que tenemos. Entonces, hay que hacer que la política salga de aquí. Mientras la designación del Consejo de la Judicatura siga teniendo constitucional y legalmente una estructura política, este país no va para ninguna parte. Pero yo pregunto también, ¿dónde está la sociedad civil? ¿Dónde están los colegios de notarios? ¿Dónde están los colegios de fiscales? ¿Dónde están los colegios de jueces? O los gremios de jueces. ¿Dónde están los gremios o los colegios de abogados? De defensores públicos. ¿Dónde están? Los de derechos humanos, ¿dónde están? Están callados, están pensando, están esperando. ¿Qué están esperando? Tienen intereses creados ahí a ver si funciona el palanqueo o no sé qué funciona. Porque ya hace rato debería haber pasado algo y no pasa nada. Entonces creo que es hora de que la sociedad reaccione, porque de lo contrario estos casos de no solo de corrupción pública, sino además de ajusticiamiento y todo lo demás van a ser cada vez más frecuentes. Además que de ese caos es que se nutre la delincuencia, que actúa a sus anchas a sabiendas de que la justicia o la compra o la intimida, porque no hay una fortaleza institucional. Eso en el Ecuador tiene que cambiar. Correcto. Si no cambia, este país va a seguir siendo una aldea, porque yo no creo que el Ecuador sea una nación, el Ecuador es una aldea. Correcto. La última pregunta de mi parte, querido amigo doctor Julio César Cueva. ¿Qué sensación te deja el juicio de la fiscal y la carta que ella le pone a los asambleístas diciéndole, denme esto, denmelo de acá, preguntando cosas para que no sea así nomás, sino para que tenga el rigor que debe tener un juicio político? ¿Qué sensaciones te deja, Julio César Cueva? De distracción.
Mira, el juicio político no va a prosperar para la fiscal general. En tiempo, en votos, no va a prosperar. Porque la gente eso no creo que lo vaya a aceptar y creo que ellos lo tienen muy claro. Más aún cuando de aquí a 12 meses tienen que volver a pedir el voto. No va a prosperar. Es un acto de distracción, mientras por otro lado se toman la justicia. Eso realmente, porque digamos las cosas como son. Al final del camino, todo este caos que vive este país, incluso creo yo que con estos temas de delincuencia organizada y masacres carcelarias, no lo sé, pero me tiene un tufo desagradable. Creo que todo tiene una razón de ser y es bajarse una sentencia, que creo que todos sabemos cuál es. Se distrae a la opinión pública y nos tienen a todos hablando del juicio de la fiscal, mientras por otro lado se están llevando la justicia. No importa quién es la fiscal, porque si la fiscal pide procesar a alguien y no le dan fecha, como no le dan fecha, por ejemplo, para procesar a los del Consejo de la Judicatura, porque compraron a los jueces extendiéndoles el nombramiento, ¿verdad? ¿De qué sirve que la fiscal general sea buena o sea mala? Si la fiscal general pide una prisión preventiva, ¿de qué sirve que esté fundamentado o no si el juez es el que no la pasa? ¿De qué sirve que la fiscal sustente con pruebas un caso si los jueces dicen yo no he visto nada, aquí ratifico el estado de inocencia de alguien? De tal manera que aquí el juicio de la fiscal realmente es un acto de distracción, que lo que busca es que estemos hablando de esto como de efecto hablamos de esto, mientras ellos terminan de tomarse la justicia, porque al final del camino la justicia es una mercancía, como en los años 80 lo fueron las aduanas. Es una mercancía porque si tú te pones a pensar qué es lo más valioso para el ser humano después de la vida, su libertad y sus bienes. ¿Quién te puede quitar la libertad y los bienes? La justicia. Sí, señor. Tienes mucha razón. Agradecerte, Julio César. Te dejamos ir. Sé que tienes algo que hacer a las 10. Agradecerte y seguiremos conversando. Gracias por estar en el programa Diálogo de I99 FM y de I99 TV. Un gran abrazo, querido amigo. ¿Ah? Igualmente, gracias a ustedes. Si no los veo, pues feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Lo mismo para ti y todos los tuyos, Julio César. Muy bien. Luisa, nos quedan unos minutitos para todavía